Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de agosto de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, que la recuperamos, la dejamos el mes pasado, en el mes de julio, y la recuperamos en agosto. Ya sabéis, la contraportada es el espacio que hacemos con carácter bisemanal, es decir, cada 2 semanas pues nos paramos y vosotros me enviáis unos cuantos libros y yo los paso por aquí. Simplemente lo mismo que hacemos los otros sábados, que hacemos con las películas y las series, pues este es con libros. Libros tengo unos cuantos, no tantos como películas, todo hay que decirlo, me enviáis unos cuantos menos, pero bueno, tengo todavía archivo, pero esto no significa que tengáis que dejar de enviar, todo lo contrario, porque todo lo que me enviáis es bueno, o prácticamente todo. Bueno, hoy tengo una nota de voz de un contraescucha que nos viene a prevenir de una lectura. Ya sabéis que la contraportada sirve tanto para recomendar libros, como para recomendar que leamos libros, como para recomendar que no los leamos, que nos alejemos de ellos. Además, en este caso es un libro que pasó hace ya un tiempo por aquí, por este programa, que tuvo muy buena crítica, tanto mía como del propio contraescucha, y que hoy se llama Raúl, exactamente, lo vamos a escuchar al final, pues nos viene diciendo Raúl que no le ha gustado nada, para que veáis que todo tiene cabida aquí en la contraportada, tanto lo que gusta como lo que no gusta. Bien, si queréis enviar vuestras novelas, vuestros ensayos, también cabe poesía, por supuesto, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz de WhatsApp al siguiente número: 690 827909, más 34 delante si estáis fuera de España. Eso es importante porque si no, no me llega. Y respecto a la duración de las notas de voz, de estos mensajes, lo ideal, tratándose de la contraportada, es en torno a los 3-4 minutos, para que os dé tiempo a exponer por qué no recomendáis el libro o por qué no recomendáis que no leamos el libro. Así que podéis tomaros algo más de tiempo que las contrarréplicas habituales, porque este es un programa algo más pausado, de hecho bastante más pausado que una contracrónica o que una contra en directo, por ejemplo, que esas son algo más espídicas, estas que hago a través de Twitch y que subo a ese segundo canal secundario que abrí hace unos meses. Bien, pues dicha la duración, recordad la duración y sobre todo lo más importante, el número de WhatsApp, pasamos ya a la contraportada. Empezamos el programa de hoy, la contraportada de hoy, con Martin Melnick, que nos trae una breve historia de China, historia contemporánea para más señas. Bien, vamos a escuchar a Martin, que nos lo cuente. Buenas, Fernando, soy Martin, y el libro que vengo a recomendar a los escuchas se llama Breve historia de la China contemporánea. Está escrito por la editorial Nautilus, por un autor muy concreto que me gusta mucho, que es Rubén Almarza González. En este libro trata de analizarte la historia de China desde lo que va desde la caída de la dinastía Qing o la dinastía Qing, no sé cómo se llama, hasta el periodo en el que se forma la República de China con Sun Yat-sen y las distintas baronías regionales en las que se divide el país. Luego también los intentos de Yuan Shikai por alcanzar el poder, luego también el enfrentamiento entre Chiang Kai-shek contra los comunistas, que iban a ser dirigidos posteriormente por Mao, la formación, por ejemplo, del Manchukuo, siendo Puyi el último rey de la dinastía Qing que gobernaría China. Luego también el intento del expansionismo japonés durante la Primera Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Sino-Japonesa. El libro también trata aspectos como es el caso de las guerras del opio en China y la situación a la que se vio sometida el país en lo que se llamó el siglo de la humillación por la aplicación de los tratados desiguales por parte de las potencias europeas. Pero eso ocurrió en otros países como por ejemplo Corea o también el caso de Japón. Y luego, ¿qué más te podría decir? Luego también trata de analizarte el auge del movimiento comunista durante la Guerra Civil China, la larga marcha de Mao, luego después, posteriormente, el triunfo de Mao tras la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil que va desde 1945 hasta 1949, la emigración de Chiang Kai-shek a lo que es Taiwán actualmente, y luego también el libro explica, por ejemplo,
los distintos gobiernos comunistas y las políticas que aplicaron desde Mao hasta la actualidad con Xi Jinping. Y luego también, si os pensáis que solo se ocupa del asunto de la República Popular, también habla de la República de Taiwán, con el enfrentamiento, con las disputas por el poder entre el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, y el Partido Democrático Progresista, creo que se llama PDP, actualmente presidido por Tsai Ing-wen, que es la presidenta de la República de China. Es un libro bastante interesante. Lo que más me interesa también es que recomienda películas y libros por si os interesa profundizar más en el asunto de la historia de China. Y la verdad es que es bastante interesante porque, la historia de China en esta época es bastante convulsa. Es la caída de una dinastía, una guerra civil, el auge entre el enfrentamiento entre nacionalistas y comunistas y las guerras contra Japón. Es bastante interesante, yo lo recomiendo muchísimo y muchas gracias por darme espacio en este programa. Un saludo del oyente ucraniano de la Contracrónica. No he leído este libro, Martín, está en la editorial Nautilus, pero no Nautilus con A y con U, sino Now, como Now en Now, ahora en inglés, Nautilus, tal y como suena. Nautilus tiene una colección muy extensa de historias breves, yo creo que es la más extensa en lengua española. Así de memoria recuerdo pues que tienen la breve historia de la Guerra Civil española, claro está, la breve historia de la medicina, la breve historia del fascismo, la breve historia de los Balcanes, la de las guerras napoleónicas, la de la mitología egipcia y un larguísimo etcétera, porque hay muchísimos. Son libros que se editan en edición bolsillo, también están disponibles en Kindle, por supuesto, y suelen ser breves, suelen estar entre las 200, las 300, 350 páginas, más o menos, precisamente por eso mismo, porque son breves historias de algo. El autor del libro que nos trae Martín se llama Rubén Almarza y según veo es un historiador muy joven, he ido a buscarle, bastante joven de hecho, lo cual significa que hay cantera, y está especializado este hombre, Rubén Almarza González, exactamente en historia del Extremo Oriente, y es raro encontrar españoles o hispanos en general especializados en historia de China o de Corea o de Japón, porque aquí lo normal es que nos especialicemos en historia de España o en historia de los países hispanos, pero es raro encontrar buenos especialistas españoles en historias de otras partes del mundo. Bien, aparte de esta de China, según estoy viendo aquí en su página de Amazon, tiene Rubén Almarza otra del Japón feudal, la breve historia del Japón feudal, y otra más de Corea, breve historia de Corea, lo cual está muy bien, todas por supuesto publicadas en Nautilus. Bien, el libro, como os decía antes, no lo he leído, pero es asequible, tanto desde el punto de vista del precio, cuesta 8 euros, 8,54 exactamente, en versión Kindle, como la versión de papel es algo más cara, cuesta 16, pero también es asequible desde el punto de vista de la extensión. En papel tiene 320 páginas. Es un libro muy reciente, todo esto es información que me está dando la editorial de octubre del año 2020 y el tema, pues a ver, en fin, ¿qué queréis que os diga? Me parece de lo más interesante. Pocos países en el mundo tienen una historia más ajetreada, más movida que la de China en el siglo XX, de las dos Chinas en el siglo XX, la China popular ahora y la República de Taiwán, es decir, la República de China comúnmente conocida como Taiwán. Estos dos países han estado a lo largo del siglo XX, como os contaba en aquella contraventana que hice la semana pasada, unidos, formando el mismo país solo 4 años en todo el siglo XX, porque al principio del año 1900 Taiwán formaba parte, se había cedido ya, los Qing habían cedido ya Taiwán a Japón y se unieron brevemente después de la guerra entre el 45 y el 49 y después se volvieron a separar. Así que tenemos dos Chinas. Tenéis ese vídeo en el archivo en mi canal de YouTube. Se llama así, Las dos Chinas. Bien, pues este país empezó el siglo XX como un imperio milenario con 3.000 años de historia a sus espaldas, un imperio muy humillado por las potencias occidentales, especialmente el Reino Unido, pero no solo el Reino Unido. A lo largo del siglo XIX, los tratados desiguales, las guerras del opio y demás, también humillado por su vecino Japón, con quien acababan de guerrear a finales del siglo XIX,
y terminó el mismo siglo dividido en dos repúblicas después de que pasasen por él dos grandes guerras, una civil, la Guerra Civil China, que duró muchísimo, y otra contra los japoneses. Tuvieron que repeler la invasión japonesa, que empezó siendo una guerra contra los japoneses y al final esa guerra fue una de las guerras que hubo dentro de la Segunda Guerra Mundial, uno de los frentes. Bien, aparte de las dos guerras, tuvo dos revoluciones, la revolución de Xinhai en el año 1911, que dio paso a la República de China, que abolió el imperio, y la de Mao Zedong en el año 1949. Luego además tenemos la modernización del último tercio del siglo, primero la China insular, Taiwán, y luego la República Popular China. La historia de China en el siglo XX está llena de personajes del máximo interés y de gran trascendencia histórica, como el propio Mao Zedong, que os decía antes, ese por supuesto, que ese es el gran personaje chino del siglo XX, pero también Chiang Kai-shek, que fue el jefe del Kuomintang, fundador de la República de China en Taiwán, o Sun Yat-sen, que nos lo ha comentado Martín. Sun Yat-sen fue el fundador del Kuomintang y además primer presidente de la República de China. Este tuvo que enfrentarse a un general que servía a la dinastía Qing, que primero le había ayudado a él, un tipo llamado Yuan Shikai, que llegó incluso a autoproclamarse emperador de China en el año 1915. El imperio llevaba abolido solo 3 años. Luego, en los años 20, estalló una guerra civil entre la República y el Partido Comunista, que estaba caudillado por Mao Zedong. Estalló en el año 1927, si mal no recuerdo. Una guerra que duraría 20 años, hasta después más de 20 años, hasta el 49, 22 años. Bueno, pues hasta después de la Guerra Mundial. Los dos bandos lo que hicieron fue interrumpir la lucha con motivo de la invasión japonesa del país en el año 1937. De hecho, los japoneses llegaron a crear un imperio chino en Manchuria, al norte, Manchukuo, colocando como emperador a Puyi, al último emperador de la dinastía Qing, que lo rescataron, lo pusieron ahí, le pusieron como emperador títere. Hay una película muy buena de los años 80 de Bernardo Bertolucci que se llama así, el último emperador, y es la historia de Puyi. Bien, que la historia de China del siglo XX es magnífica. Bien, pues estos dos volvieron a enfrentarse. El Kuomintang y el Partido Comunista, del 45 al 49, terminó ganando esa guerra el Partido Comunista, de ahí nacería la República Popular China y traería un cuarto de siglo de maoísmo. Una doctrina comunista inspirada, evidentemente, en Marx, en Lenin y demás, pero también en las enseñanzas, a menudo erráticas y enloquecidas, de Mao Zedong. A su muerte, a la de Mao, en el año 1976, la China popular era el país más poblado del mundo, con diferencia, pero también uno de los más pobres. Fue entonces cuando empezaron a implementar una serie de reformas económicas que había traído y que empujó Deng Xiaoping, que había sido uno de los purgados por Mao Zedong, que dispararon el crecimiento ya a partir de los años 80 y que han terminado colocando, pues 40 años después, a la economía de la República Popular China pues como la segunda del mundo, y algunos aseguran que será la primera dentro de poco tiempo. Respecto a Taiwán, pues esas reformas económicas se hicieron mucho antes, convirtiendo una isla que era mísera, una simple plantación de azúcar japonesa, como os contaba en aquel vídeo que os decía antes, pues convirtiéndola en uno de los países más ricos del mundo. Bien, como os decía, no he leído esto de Rubén Almarza, pero supongo, pues no lo he leído, pero entiendo que lo habrá trabajado, que todo esto lo habrá abordado con mucho más detalle. Bien, ahí os dejo el libro que nos ha traído Martín. Como os decía antes, lo tenéis en edición Kindle por nada, 8,54 € y en edición de papel. Bien, seguimos. Vamos con Roberto, que nos recomienda un ensayo sobre escalada. Sí, sobre escalada, es decir, sobre escalar montañas. Te quiero hacer una recomendación de libro para lo que es la contraportada. Espero que pueda ser anunciado. Soy especialmente fanático de lo que es todo lo que literatura de montaña, libros, temáticas, etcétera. Bueno, tiene un sector bien nutrido e inclusive tenemos la suerte de tener una editorial totalmente enfocada en este tipo de aventura, como lo que es la librería Desnivel. Precisamente de ello es el libro que te voy a recomendar. No me están pagando. Se trata del libro Mi Mundo Vertical por Jerzy Kukuczka. Jerzy Kukuczka es un alpinista polaco que nació en 1948 en la Polonia soviética, detrás de la cortina de hierro. Y pues es muy conocido, inclusive conocido
fuera del mundo del alpinismo por haber sido el segundo hombre en escalar los 14 8000. Lo logró inclusive muy cerquita después del primero que lo logró, que fue el italiano Reinhold Messner. Inclusive Kukuczka lo logró en menos tiempo, tiene el récord de haberlo hecho en menos tiempo hasta la actualidad, y hay más de 50 personas que han logrado completar las ascensiones, muchos españoles también. Kukuczka fue el primero que lo logró en un estilo totalmente difícil, realizando varias ascensiones en época invernal. 13 de las 14 fueron sin ayuda de oxígeno suplementario y por nuevas rutas. El tipo era un crack. Sobre todo su libro es muy bonito, y al libro que me refiero, Mi Mundo Vertical, es un libro muy hermoso porque está escrito por él desde primera persona, una forma muy carnal de escribir que tiene, haciendo sátira y mofándose de la dura vida que tienen que llevar los alpinistas del bloque del este para poder acceder a lo que son este tipo de viajes internacionales hacia Nepal, hacia Pakistán, hacia otras partes del mundo, con todas las limitaciones que tienen por parte del sistema comunista, y hace comparativas con sus pares suizos, italianos, austríacos, que tenían todas las facilidades. Para el que no lo sepa, Kukuczka inclusive, a diferencia de otros montañeros que tenían simplemente que buscarse patrocinadores que les dieran el dinero, los fondos para irse de expedición, Kukuczka tenía que trabajar, se mataba trabajando en las fábricas, inclusive gracias a sus conocimientos en lo que es cuerdas y que te da el alpinismo. Él trabajaba haciendo horas extras pintando chimeneas de estas fábricas soviéticas. Así se financiaba, por trabajo duro, se financiaba sus expediciones. Bueno, un libro hermoso, que muy sencillito de leer, muy, muy cortito, pero muy bonito. Espero que les guste. Bueno, un saludo y hasta luego. Desconocía por completo este libro, no es que no lo haya leído, que no lo he leído y dudo que lo vaya a leer, pero vamos, que desconocía hasta la existencia de este libro. Se titula Mi Mundo Vertical. Lo que sí conozco es la editorial Desnivel, por supuesto, que pertenece a una librería que está cerca de mi casa en Madrid. Está en una callecita que hay junto a la Plaza de Matute. La Plaza de Matute está entre Atocha y Huertas, más pegada, eso sí, a Huertas que a Atocha. Bueno, hace esquina con la propia calle Huertas, en el mismo barrio de Las Letras. Los de Desnivel publican también una revista muy famosa, que creo que se llama así, Desnivel, muy famosa entre los aficionados a la escalada y al alpinismo, obviamente. En Madrid hay muchas librerías temáticas, bastantes, las hay de todo tipo. Las hay de economía, de historia, de artes escénicas, de arte propiamente, de historia del arte, de fotografía, de temas de montaña, como está Desnivel, y de muchísimas cosas más. Es una cosa muy útil porque si buscas un libro concreto, pues no tienes más que buscarla y acercarte y preguntar, y seguramente lo tengan ya ahí lo tengan en archivo, lo tengan en almacén, o te lo pidan y al cabo de 4 días lo tengas, porque conocen bien la materia, ¿no? En Desnivel sí que he entrado alguna vez, ya digo, me pilla la de casa, pero más por curiosidad que por otra cosa. Es una librería muy antigua y con mucho encanto, pero es que a mí lo de la montaña no me llama demasiado. Me gusta ver montañas, claro, a quien no le gusta, pero desde el tren o desde un mirador, no meterme en ellas porque están llenas de peligros, y además, por regla general, por lo menos en las montañas españolas, hace mucho frío en ellas. En verano subo algunas veces a Cotos para dar un paseo con la Vespa, pero no me alejo de la carretera. Es decir, que lo veo todo desde la misma carretera o desde la cafetería esa tan chula que hay arriba, en la parte alta del puerto de Cotos, donde estaba la antigua estación de esquí de Valcotos. Cotos está a cierta altitud, está a 1800 metros y está rodeada de montañas, y claro, si en Madrid hace mucho calor, pues allá arriba se está fresquito. Mira, ese es todo mi contacto con la montaña. Bueno, ese y esquiar de tarde en tarde. Cuando era más joven iba a esquiar más a menudo, pero es que es un lío llegar hasta arriba en tren o en autobús, con los esquís, las botas y todo el equipo, así que he ido dejándolo. Bueno, este libro que nos trae Roberto tiene muy buena pinta, no lo niego. Se titula, como os decía antes, Mi Mundo Vertical, y es de un escritor que, según nos acaba de decir Roberto, se llama Jerzy Kukuczka y es de nacionalidad polaca. Y lo que nos cuenta la editorial sobre él, así a modo de sinopsis, es lo siguiente.
Jerzy Kukuczka, el gran escalador polaco conocido familiarmente como Jurek, fue un hombre con apetito voraz de las altas montañas. Escaló todos los 14 8000, ya decía, los 14.000 no hay montañas de 14.000 metros, en la Tierra al menos, en otros planetas quizá, pero aquí solo más es el Everest, que tiene 8.000 y pico. En 8 años, es decir, se hizo los 8000 en 8 años. Bueno, la verdad es que suena bastante redondo. Completando su proyecto tan solo unos meses después de que lo consiguiera como primero Reinhold Messner, que debe ser alemán o austriaco. Pero el mérito de Kukuczka, tal vez uno de los alpinistas más innovadores y atrevidos de todos los tiempos, consiste ante todo en el estilo de estas ascensiones, así como en las enormes dificultades que tuvo que superar para llevar a cabo sus expediciones. Mi mundo vertical narra la increíble historia de un hombre modesto y familiar que sueña con las altas cumbres del Himalaya. Lejos de ser mera crónica alpinística de la época, cuando su autor conquistaba los sucesivos gigantes del Himalaya y del Karakorum, o sea, entre el año 87 y 97, se trata de un texto profundamente humano, redactado en forma de recuerdos, a veces muy personales e íntimos. Kukuczka transmite con asombrosa sinceridad sus sentimientos en los momentos más difíciles de su carrera, retrata a sus amigos, algunos de ellos himalayistas de renombre, como Wojtek Kurtyka, Krzysztof Bielici sería, o Wanda Rutkiewicz, y hace alarde de un admirable sentido del humor al hablar de la cruda realidad sociopolítica que le rodeaba. Bueno, teniendo en cuenta que se empezó en el 87, pues ya sabemos cuál era la realidad sociopolítica de la Polonia de aquel entonces. Bien, pues ahí os lo dejo, pero si queréis leerlo, no os lo podréis bajar al Kindle, ya que solo lo tienen en papel, en tapa blanda, exactamente. Si estáis en Madrid, creo que lo mejor es que os acerquéis a por él, a la librería Desnivelia, si la conocéis, que este barrio además tiene mucho encanto y es donde se vive la madrileñidad más auténtica. Entiendo que si sois aficionados a la escalada y al alpinismo, conoceréis más que de sobra la librería Desnivel, pero bueno, si estáis fuera lo podéis pedir en su página web, que es libreriadesnivel.com, o directamente en Amazon. Vamos ahora con Willman. Willman es de Venezuela, pero vive en Chile, según me cuentan, que nos trae una novela, o mejor dicho, 4 novelas sobre Hitler. Y quiero hacer una recomendación para la contraportada. Esta recomendación es una novela llamada El joven Hitler, de un escritor catalán llamado Javier Cos Navas. Esta novela, por supuesto, como su nombre lo indica, sobre Hitler, su vida, su infancia. Aunque esta novela comienza 40 años antes del nacimiento de Hitler, ya que nos presenta primero a su padre, como este fue un hombre maltratador, machista. Es algo que nos quiere enseñar el autor también sobre el machismo en la época. Luego conocemos a Hitler desde su infancia. Algo muy importante de la novela es que el autor nos presenta un concepto llamado los demonios de la mente. Esto es una especie de personas imaginarias o ficticias que se la imaginan las personas, y suelen ser personajes influyentes del pasado o del presente, y estas influyen en el comportamiento de las personas. Entonces, por supuesto, Hitler tiene 3 demonios que influyen en su comportamiento y cómo es él y cómo sería él. Aparecen personajes históricos como la emperatriz Sisi y Sigmund Freud. También hay tramas secundarias para sumergirnos aún más en la época, que el autor lo hace perfectamente bien. Y esta es mi recomendación para la contraportada, que estoy seguro que a toda tu audiencia les gusta mucho la historia, aunque por supuesto esta novela tiene muchos hechos ficticios, por supuesto, que se toma libre licencia al autor, pero que están atados a momentos de la historia. Es muy entretenida, muy cortas, son novelas divididas en 8 partes. La primera la pueden conseguir gratis de manera digital. Y muchas gracias a ti por tu excelente contenido, Fernando, y un saludo a toda la audiencia.
Como os decía antes, lo que nos trae Willmann es una serie de 4 novelas con Hitler como centro de la historia. Las 4 novelas, la serie, la saga completa, está escrita por un escritor español llamado Javier Cosnava. He investigado sobre él mientras preparaba el programa y al parecer es historietista, además de historiador, se formó como historiador, según he podido leer, y luego se ha dedicado a hacer historietas. Vamos, una profesión magnífica y ha sido todo un éxito editorial. Es una obra autopublicada por el autor que decidió dejar la primera parte, que se titula El pequeño Adolf, completamente gratis para su descarga en Kindle. Y así, evidentemente, como un mecanismo de marketing, atraer a los lectores. Claro, si te gusta la primera, pues ya automáticamente pasas a la segunda y por la segunda sí que pagas, ¿no? La tercera parte, según veo, que se titula Vagabundo y soldado en la Gran Guerra, también es gratuita. Las otras dos son muy baratas. La segunda se titula Hitler adolescente, sale solo por 95 céntimos, ojo, en Kindle, ¿eh? Y la cuarta, Hitler y el nacimiento del partido nazi, ese es el título, pues cuesta 2,87 €. Están también disponibles en papel a la demanda. Es decir, que vosotros los solicitáis, que no lo tienen en almacén, vamos, lo solicitáis, Amazon las imprime, creo que lo hacen en Estados Unidos, porque yo he tenido libros, creo que sigo teniendo todavía alguno que se imprime a la demanda y te los envía a tu casa, en España, en México, donde estéis, y la calidad de impresión os aseguro que es bastante buena. Y nada, pues salen pues algo más caros, obviamente, pero vamos, no mucho más. Por ejemplo, Hitler adolescente en tapa dura sale solo por 8,73 € y en tapa blanda por 9,38 €. Y el pequeño Adolf, el pequeño Adolf es más caro. Esto es curioso. Pero bueno, será que es mucho más largo, obviamente. En tapa blanda el pequeño Adolf es 9,35 € y en tapa dura 17,63 €. Bien, como es una obra autopublicada, el propio autor se ha encargado de dejarnos la sinopsis de sus 4 libros para animarnos a comprarlos. Vamos, que aquí no hay editorial de por medio. Bien, esto es lo que nos cuenta el autor Javier Cosnava sobre su saga. 1 millón de descargas digitales ha alcanzado ya esta novela. Ojo, 1 millón de descargas digitales no está nada mal. Muchas editoriales firmarían mañana por tener 1 millón de descargas de una novela. ¿Te atreves a ser el siguiente lector de esta increíble historia? Los monstruos, en contra de lo que comúnmente se piensa, no solo nacen, también se hacen. Para explicar el cúmulo de causas que convirtieron a Hitler en lo que fue, tanto a nivel de sus valores raciales, morales e incluso de su visión de la mujer, he construido una novela muy dura. Sin esa dureza, la personalidad de Hitler y sus acciones posteriores no se podrían entender. Una lectura que no olvidarás fácilmente. Bien, pone aquí también Cosnava una serie de reseñas, evidentemente todas favorables, como no podía ser de otra manera, las editoriales también lo hacen. No os penséis que es que por las reseñas negativas, eso nunca. Bien, las reseñas dice: a las almas sensibles les costará digerir esta historia si es que se atreven con ella. La capacidad de Javier Cosnava para trasladarnos a esta época e introducirnos como espectadores en la mente de un ser tan despreciable me ha parecido magnífica. Un modo muy personal de contar la historia y las palabras justas se aunan para hacernos hervir la sangre. Y eso, señores, es talento. Esto está anica de Entre Libros. La redacción es perfecta y hecha para aumentar las emociones del lector hasta rebasar la copa. Javier deja en vilo a sus seguidores hasta el mismísimo final. Esto es de Eva Rubio, web juvenil y romántica. Se hace corta por el modo en el que engancha. La declaración del autor de que es una obra singular y valiente no es gratuita. Me permito añadir que no es una lectura para todos los estómagos, aunque se crean habituados a los horrores. Esto es de Juan Ángel Laguna, que es web Ocio Cero. La historia más cruda que he leído nunca. Este es de Javier Pellicer, de la revista Ilique Magazine, de obligada lectura, M4 Marina. Hasta ahora, una lectura nunca me había marcado tanto como para provocarme pesadillas. Esto lo cuenta Celia Zaragoza. Caray, pues con estas reseñas uno no sabe si ponerse con ello o directamente evitarlo. Bien, tenemos más sinopsis, por ejemplo, ya va lo que ha hecho el trabajo, como debe de ser. Y ha ido libro a libro. En Hitler adolescente lo que cuenta Javier Cosnava es lo siguiente: te hallas lector ante la novela que narra la infancia y primeros años de adolescencia de Adolf Hitler. Conocerás a Alois, un padre violento y alcohólico, a sus hermanos, a sus profesores y un misterio, el de los demonios de la mente, que el pequeño Adolf deberá enfrentar para salvar su vida y mostrar su verdadera personalidad. Este libro puede leerse de forma independiente, si bien forma parte de la saga El joven Hitler, formada por 4 novelas, todas ellas autoconclusivas, pero con un mismo hilo conductor para poder leerse de
de forma continuada si así se quiere. Esto es importante recordarlo, esto no son ensayos, no es una biografía de Hitler, es una novela basada, centrada en la figura de Adolf Hitler. Así que entiendo yo, no lo he leído, pero entiendo que Cosnava se habrá tomado una o muchas licencias. Y bien que hace, porque a fin de cuentas no deja de ser una novela. Bien, el siguiente libro, el de Vagabundo y Soldado en la Gran Guerra, cuenta: te hallas lector ante la novela que narra los años decisivos de la vida de Adolf Hitler. Conocerás cómo se convirtió en un vagabundo, sus sueños de grandeza como artista malogrados y la forma en que gradualmente fue descendiendo hasta la indigencia y la marginalidad. También conocerás cómo le marcaron sus experiencias en la Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra, que es lo mismo, vamos, y la forma en que nació la figura malvada que hoy todos conocemos. Todo ello aderezado con el misterio de los demonios de la mente. Dios sabe lo que será eso, que ha ido desarrollándose a lo largo de esta saga. Claro, esto es la tercera novela ya, así que lo debe de tener Cosnava muy bien desarrollado a estas alturas. Y ya por último, la última de las entregas, que se titula, como os decía antes, Hitler y el nacimiento del partido nazi. Bien, llega el final de una saga que ha alcanzado el 1.000.000 de descargas en el conjunto de plataformas de ebooks, así que no solo Amazon, se puede encontrar en más sitios. Conocerás cómo nació el partido nazi y de qué forma Hitler tomó el control del mismo. Conocerás sus planes para conquistar Latinoamérica. Conocerás en qué forma ascendió al poder y cómo hizo frente a sus demonios. Tenemos de nuevo aquí lo de los demonios. Serás testigo del final de esa historia, la de los demonios de la mente. Sabrás más de la extraña relación de Hitler y Freud. Y conocerás a Otto Weilern, protagonista junto a Adolf de la saga de la Segunda Guerra Mundial, que continúa con los hechos narrados en estos libros, alcanzando hasta el final de la contienda, vamos, que luego se ha metido ya Cosnava en otra saga directamente. Bien, pues ahí os lo dejo, ya sabéis, lo tenéis en Amazon y en otras plataformas de libros electrónicos, y la primera parte, como os decía, es completamente gratis et amore. Bien, seguimos con Raúl, que nos quiere hablar de un libro, esto os lo anticipaba en la introducción, un libro que ya pasó por aquí, La historia de España contada para escépticos, de Juan Eslava Galán, que lo está leyendo, pero no le está gustando absolutamente nada. Él, a continuación, nos da las razones. Hola, Fernando. Mira, te llamo para hablar un poco sobre un libro que recomendasteis llamado La historia de España contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Yo me lo he comprado, me lo estaba empezando a leer y he llegado a la página 57 y la verdad es que no estoy muy de acuerdo con las cosas que dice. Vamos a ver, en primer lugar, yo estoy de acuerdo contigo en que los libros hay que leerse las primeras 20, 30 páginas para saber si hay que seguir. Yo voy a seguir leyéndomelo porque me parece que este autor propone una visión de España y propone unos conocimientos que son ricos y que me pueden servir. Sin embargo, no estoy de acuerdo en varias cosas. En primer lugar, por lo que llevo leyendo del libro, ya digo que no he terminado de leérmelo. Por lo que llevo leyendo del libro, hay dos aspectos que me parecen bastante negativos o, bueno, susceptibles de ser una causa necesaria para dejar de leerlos. En primer lugar, el lenguaje y la seriedad que vamos a ver a continuación. Y en segundo lugar, la precisión lingüística o la precisión histórica con respecto a la sociolingüística que presenta. Respecto al primer aspecto, me refiero al aspecto del lenguaje que utiliza. En primer lugar, utiliza un lenguaje que no creo que sea adecuado para una publicación histórica que se pretende una obra de referencia. Vamos a leer en particular lo que dice. Cuando nos está hablando de los Homo sapiens de España, una población que estaba aquí, pues nos cuenta que en otras poblaciones tenían tendencias a dibujar pues vulvas en las paredes, cosa que es evidente. Sin embargo, nuestro autor, Juan Eslava Galán, se toma la licencia para decir lo siguiente. En las cuevas francesas han aparecido vulvas, es decir, coños, tallados hace 35.000 años. Bueno, en mi opinión, esto es decir coños, pues no tiene mucho que ver
o no tiene mucho rigor científico, al menos en el sentido de que puede afectar a ciertas sensibilidades. Pero esto no es nada más que la presentación. Vuelve a repetir la palabra coños cuando habla de la dama de Elche. Fijaos, dice, la dama de Elche es solo un busto, pero nada cuesta imaginar que la infanta fuera una jaca de buena alzada, corpulenta, algo escurrida de tetas, pero potente de muslos, con un pubis duro como una piedra y tapizado de un vello apretado y espeso como una macetica de albahaca. Vamos a ver, si estamos hablando de la dama de Elche, en una novela podría darse el caso de, podríamos hablar de sus pubis y de su vello púbico, pero en una cuestión histórica me parece fuera de lugar hablar de cómo podría tener la dama de Elche su pubis. Es decir, me parece más una fantasía del señor Slava Galán que de una... Vamos, de un contenido verdaderamente interesante para aquel que se quiera encontrar con una historia de España. Bueno, con respecto a los coños, no lo ha dicho aquí, perdón, me he equivocado, lo vuelvo a repetir en algún otro momento, cuando habla de los patricios romanos o de los visigodos que pretendían conseguir un estatus social y entonces debían de conseguir las 3 Cs, que según este autor se siguen manteniendo hoy en día, que es un buen coche, un buen coño y una buena casa. Es decir, no sé, este lenguaje me parece completamente subjetivo, subjetivo en el sentido de que pertenece a un grupo de personas determinadas, que no compartiría la mayoría de la gente cuando habla de los objetivos de cualquier persona del siglo XI o del siglo XII con respecto a la vida. La aspiración a un coño, en cualquier caso, si eso fuera cierto, pues debería de ser matizada de otra forma. En fin, por lo que llevo leyendo de este libro, no me parece un buen libro. En cualquier caso, hay ya no pues cuestiones subjetivas, sino por cuestiones objetivas. Cuando habla de las lenguas romances, de las lenguas románicas, nos viene a decir que el valenciano deriva de lenguas completamente diferentes del catalán. Esto refleja, a mi manera de ver, una falta de conocimientos históricos pues bastante grave. No sé por qué antes no ha habido nadie que lo denunciara, pero nos está hablando de que el valenciano, el leonés, el gallego dependen del latín, ¿vale? Mientras que el catalán viene de otra lengua completamente distinta. En fin, por lo que llevo leyendo, Fernando, y ya corto que me estoy alargando mucho, este libro no me parece un libro ni riguroso ni estéticamente aceptable. Ok, sé que no he presentado el libro en toda su totalidad, seguro que tiene muchas cosas buenas, pero en las 40 páginas que he leído, siguiendo pues esta misma idea que yo también comparto de leer un libro, las primeras 20 páginas, para ver si es bueno o no, pues por las primeras 40 o 50 páginas que llevo leídas no es un buen libro, ¿vale? O no es o es un buen libro, pero no es un libro históricamente correcto, tanto a nivel estético como a nivel historiográfico o lingüístico. Vale, Fernando, por lo demás, tu programa es magnífico, eres un magnífico periodista. Sigue así y muchas gracias. Hasta luego. Slava Galán es un divulgador con un estilo, a ver si me explico, propio, muy característico, que suele gustar mucho a los lectores. Bueno, a mí, sin ir más lejos, yo de Slava lo tengo, si no todo, pues prácticamente todo leído, y que emplea el humor y un lenguaje desenfadado. De hecho, por cierto, Slava en octubre de este año, dentro de nada, de 3 meses, saca libros nuevos sobre la Reconquista. La Reconquista creo que lo titula igual, Contada para escépticos, que lo leeré, por supuesto, según salga, solo faltaba. Bien, Slava
Eslava no trata de hacer, Raúl, obras de referencia ni obras académicas. No. Él es un divulgador histórico y un novelista, nada más. Él hace libros divulgativos, simples y nobilísimos libros divulgativos, lo más o menos que sea posible. Algo que consigue sobradamente, por cierto. Eslava domina muy bien la lengua castellana y eso es de agradecer, porque la mayor parte de historiadores gastan una prosa plomiza que aleja automáticamente al lector. Y no hablo de obras académicas, sino de obras divulgativas. Te dan ganas de decirles, dedicaos a otra cosa, pero esto de divulgar no es lo vuestro. A ver, si está hablando de la Dama de Elche, ya que nos pones el ejemplo, y la describe como nos ha relatado, pues a la mayor parte de los lectores, incluido por supuesto a mí, que conozco la Dama de Elche y he leído sobre ella, automáticamente les despertará la curiosidad. Yo esto que me has leído que nos has leído, no he podido más que sonreír y he pensado cuando lo leí en su momento, porque esta historia de España contada para escépticos pues es de hace ya unos cuantos años, y la verdad no pude más que pensar la próxima vez que la vea en el Arqueológico de Madrid, pues me la imaginaré de cuerpo entero con esa descripción tan gráfica y tan graciosa que le hace Eslava Galán. Bien, esto por un lado, y automáticamente te ha despertado la curiosidad. Ese libro no va dirigido a historiadores del arte, sino a gente que o no sabe historia, o sabe pero muy poco, y trata con éxito de acercársela valiéndose de anécdotas y de jugar con la imaginación del lector. A ver, si quieres leer algo muy preciso y académico sobre la Dama de Elche o sobre la Hispania romana, que también nos ha sacado el caso, pues mira, tienes infinidad de tesis universitarias y bastante bibliografía especializada. Eso sí, no te auguro grandes momentos de diversión, y en cambio sí grandes momentos de aburrimiento. A ver, quizá eres un gran especialista en el arte íbero, que no lo sé. En ese caso supongo que esa literatura de la que te hablo la tendrás trabajada, pero vamos, siempre hay algún paper reciente con información novedosa. En cualquier caso, Eslava no es tu hombre, no hay más, no le des más vueltas. Mira, Raúl, entiendo que el uso del lenguaje que hace Eslava Galán no te guste. Ya está, porque te parece ordinario. Bien, pero no pidas academicismos en una obra divulgativa. Él suele emplear el castellano común, lo más cercano al que se habla en la calle, al menos en las calles de España, porque como bien sabes, ciertas palabras o palabrotas son muy distintas en España y en Hispanoamérica, hasta dentro de la propia Hispanoamérica. Ya sabéis, el famoso verbo coger, que en España tiene un significado que en ciertos países de América tiene otro bien distinto. De ahí que cuando te diriges a una comunidad panhispana, pues tratas de evitarlo en la medida de lo posible. Yo desde luego trato de evitarlo porque sé que en ciertos países de América suena, digamos, un poco chocante cuando me lo oyen decir. Mira, yo también evito decir palabrotas y, bueno, si has leído algo mío, verás que no hay ninguna. Mira, cada uno tiene su estilo. A mí el de Eslava me parece mucho mejor y bastante más pulido que el mío. Ya me gustaría a mí ser Eslava y tener esa capacidad de divulgar historia, pero bueno, Eslava solo hay uno, así que disfruto de sus obras, de las que por cierto aprendo mucho. No tanto historia, porque él es un divulgador que cuenta generalidades, bueno, alguna anécdota que otra sí he aprendido anécdota graciosa que sí he aprendido con Eslava, pero evidentemente los hechos históricos ya los conozco. Lo que aprendo con Eslava, y lo he dicho en más de una ocasión aquí, es a cómo contar historia y acercársela a la gente del común, que es mi trabajo todos los viernes del año en la Contrahistoria. Lamento de verdad que no te haya gustado el libro, pero bueno, ya sabes cómo escribe este autor y así no le leerás más. Bueno, hablando de este libro, por cierto, lo tenéis en audiolibro, que lo acabo de ver, he ido a su página en Amazon y veo que está aquí en audiolibro, en el servicio que tiene Audible, vamos, que tiene Amazon. Entiendo que estará bien. Luego, por supuesto, su versión Kindle, la tapa dura, la tapa blanda, el Kindle está barato, está solo a 7,5 €. Bien, queridos amigos, pues con esto termina la contraportada de hoy. Espero que os haya gustado y os invito a que regreséis por aquí mañana.